amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. A pesar de ser un juego de exhibición en partida simultánea, esta partida entre Alekhine y Cohn revela los pensamientos del campeón mundial Alekhine sobre el gambito danés y un enfoque estratégico mucho más lento. Muestra que las blancas no tienen que jugar como un loco para obtener una compensación, sino que pueden confiar en los contornos naturales de la posición. La partida se jugó en la ciudad de Subotica en el año 1930 y comenzó con los siguientes movimientos: E4, E5, D4, E por D4, C3, D por C3, caballo por C3, D6 y dama B3. Un orden de movimiento digno de mención. El blanco no desea que el alfil de C8 se desarrolle a E6, puesto que la dama está poniendo presión sobre la casilla B7. Sin embargo, en la variante que surge con alfil C4, el negro puede jugar alfil E6, alfil por E6, F por E6, dama B3 y ahora, a pesar de que la dama ataca dos puntos como son B7 y E6, las negras sencillamente pueden jugar dama C8 con defensa de ambos puntos y no hay ningún problema. Por eso Alekhine decidió jugar dama B3 y el contrario jugó caballo C6. En una partida entre Rubinstein y Phillips en la ciudad de Nueva York en 1908, el negro intentó otro movimiento, como fue, por ejemplo, en este momento C6. Y el juego continuó de la siguiente forma. La muestro porque hay elementos tácticos interesantes. El blanco jugó alfil C4 atacando directamente el peón de F7, dama F6, caballo F3, caballo D7. Siguió Rubinstein en esa partida con alfil G5, dama G6, H4 y H5 para impedir el avance del peón blanco a esta casilla, y Rubinstein continuó con el enroque largo, caballo C5, atacando a la dama, que se ubicó en B4. Continuó el negro, Phillips, con D5, poniendo en evidencia la situación de la dama para un posible salto del caballo en D3, jaque ganando esa pieza. En esa posición, Rubinstein jugó alfil por D5, un movimiento interesante, y su adversario llevó el caballo a D3, que es un error. Mejor hubiera sido, en su lugar, la captura del alfil con C por D5, caballo por D5 y ahora dama C6. Claro que usted se pudiera preguntar, bueno, ¿y por qué en lugar de dama C6 no surge por parte del negro caballo D3 jaque? Puesto que seguiría en ese caso torre por D3, alfil por B4 y ahora caballo C7 jaque, rey F8 y un bello mate con la torre en D8. Por ese motivo, dama C6, a lo que seguiría en ese caso rey B1. Y la posición no está clara, aunque después de caballo E6, la posición del negro sería o hubiera sido ligeramente mejor. Pero el adversario de Rubinstein jugó caballo D3, ambicionando la dama de su adversario, quien jugó torre por D3, alfil por B4 y ahora un inesperado golpe que le recomiendo que detenga el vídeo e intente encontrar la jugada.
Efectivamente, Rubinstein había calculado el golpe alfil por F7 jaque y ahora rey por F7. El negro debe capturar con esa pieza porque de lo contrario, si hubiesen capturado con la dama, entonces recibirían un bello mate con la torre en D8. Pero después del rey por F7, Rubinstein había calculado caballo E5, rey E6, caballo F6, atacando la torre del adversario que se movió a H7 y después de F4, caballo F6, F5 jaque, rey F7, torre D8, B5 y torre HD1, Phillips abandonó. Una variante interesante que le habían jugado a Rubinstein. Sin embargo, en esta partida le habían jugado a Alekhine caballo C6, quien continúa ahora con el desarrollo alfil C4, atacando directamente el peón de F7 que fue defendido con dama E7. Debido a la rareza, y hay muchas preguntas sobre ello, ¿por qué las negras no defienden el peón de F7 en lugar de dama E7 con dama D7? Que parece una alternativa natural, entre comillas, puesto que ese movimiento interrumpe el desarrollo del alfil, que de momento no hace falta, puesto que la dama está presionando sobre B7 y así también se está amenazando caballo A5 con ataque a la dama y el más seguro cambio del alfil por el caballo. A eso seguiría, por ejemplo, caballo F3 y caballo A5. Esta es la mejor jugada: dama B4, caballo por C4 y dama por C4. Deja al blanco con una ventaja sustancial en su desarrollo a cambio del peón, aunque aún no ha creado una brecha en la estructura del negro. La sensación en realidad es que existe una compensación adecuada por el peón, pero esto requiere aún alguna prueba. También, en lugar de dama E7, puede jugarse caballo E5, que defiende igualmente F7 y pretende cambiar el caballo por el alfil. Lo que a este movimiento el blanco lógicamente responde con la retirada alfil E2, caballo F6, F4, caballo de E a D7, caballo F3, caballo C5 y dama C2. Esto le da al blanco una excelente compensación por el peón. Se amenaza o está en el aire, como se dice vulgarmente, el avance E5. Después de la jugada dama E7, caballo de G a E2. Esta es la jugada interesante que Alekhine aplica en este momento, manteniendo abierta la posibilidad de mover su peón de F a la cuarta fila o llevar el caballo a G3 y quizás más tarde a F5. En algunas variantes, después de caballo F6, si alfil G5, entonces clavando el caballo se amenazaría caballo G3, H5. Esos son ideas generales. Para aquellos que les gusta la teoría, en lugar de caballo de G a E2, se ha jugado caballo F3, que es una buena alternativa. Y a ello se puede responder, o han respondido las negras, con caballo F6. Pero sigamos con esta partida con caballo de G a E2, a lo que el negro respondió con caballo F6, enroque corto, caballo E5, alfil G5. Con esto se está amenazando el salto del caballo D5, presionando sobre el caballo de F6 y doblando los peones. Por tal motivo el negro jugó C6, poniendo en ese caso el peón en función de la defensa de la casilla D5. Caballo G3, preparándose para hacer rodar tanto el peón F a
la cuarta fila como el posible salto del caballo H5 presionando sobre F6. También el caballo en algunas variantes está mirando la casilla F5. Continuamos con caballo por C4, dama por C4 y H6. En lugar de H6 es de considerar, hubiera sido de considerar dama E5, que era una opción interesante. Pero continuemos con la partida. Recuerde que estamos en una partida de una simultánea. H6 fue respondido con caballo F5. Este es un error, que es el tipo de movimiento rápido que es característico de la simultánea. Mejor hubiera sido, en su lugar, la retirada del alfil a D2 con la intención de jugar torre de A a E1 y posteriormente F4, que habría sido una opción probable de Alekhine en un juego normal. Después de eso, el rey está en el centro del tablero y las amenazas de ruptura con E5 y la apertura del juego dejarían a las negras en una posición muy incómoda. Luego de caballo F5, su adversario respondió con otro error, dama E5. Esto deja libre al blanco, después de lo cual veremos la actuación magistral de Alekhine. Mejor hubiera sido, en su lugar, llevar la dama a E6, proponiendo el cambio de dama que le habría hecho la vida incómoda al blanco, en lugar de dama E5. A lo que Alekhine respondió con alfil por F6 y G por F6. Después de capturar con la dama en esa casilla dama por F6, la forma más sólida de jugar sería torre de F a E1, alfil E7, caballo por E7, dama por E7 y torre de A a D1. Enroque corto, dama B4, provocando el siguiente avance de C5, caballo D5, dama D8 y dama C3, con una excelente compensación debido al débil peón de D6 y al fuerte y peligroso caballo de E5. El blanco podría considerar elevar su torre a D3, que tiene dos fines, doblar las torres en la columna para presionar el peón de D6 o también trasladar la torre a la casilla G3 para atacar el enroque corto. Continuando con la partida, G por F6, sigue torre de F E1, dama C5, dama D3, alfil E6 y ahora caballo D5, un interesante sacrificio que muestra la visión de Alekhine a pesar de ser una partida de simultánea. Su adversario capturó el caballo con el peón de C6. Sería algo más tenaz realizar el enroque largo, a lo que podría continuar torre de E a C1, dama a 5, A4, alfil por D5, E por D5, C5 y ahora abrir línea por medio de B4. Dama por B4, torre C a B1, dama A5, torre B5, dama C7, torre de A a B1, torre D7 y A5. Esto es solo una ilustración de las posibilidades de ataque de las blancas, pero era más resistente que capturar directamente el caballo con C por D5, a lo que siguió C por D5. Ahora el alfil claramente está clavado porque la torre D1 impide su movimiento. El negro se quitó de la clavada con rey D7, D por E6 jaque, F por E6, caballo D4, poniendo la mirada en el peón débil E6. Su adversario lo defendió con torre E8, torre A C1, aprovechando la ubicación de la torre en una columna abierta al atacar a la dama enemiga, que ahora
cometió el error de ubicarse en D5. Detenga aquí el vídeo y encuentre la jugada con la cual el negro tuvo que abandonar. Efectivamente, caballo por E6. Con esto se está dejando sin protección la dama de D3, pero al mismo tiempo se está atacando la dama de D5. Por lo tanto, observe que si ahora se captura el caballo, se perdería la dama. Y si se captura la dama de D3, entonces torre C7 sería jaque mate. Una interesante e instructiva partida de Alekhine en una simultánea, pero que demuestra su ingenio y su imaginación en este tipo de posiciones. Espero que les sea de alguna utilidad este vídeo y nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Boudy. Chao.